Otoño del 12º año. Que solo arrojen una piedra sobre mí aquellos cuyo orgullo no se deja vencer por la dulce alabanza de los demás. Por la diosa, esto es algo notable. ¿Lo dices en serio? Me encontré rascándome tímidamente la mejilla mientras el duergar, tuve que evitar llamarle enano en más de una ocasión, maestro de la única herrería del pueblo, se maravillaba de mi trabajo. Sabía que tenías un buen par de manos, pero nunca habría pensado que terminarías un juego completo tan rápido, dijo, acariciando su espesa barba con asombro. Un conjunto de tallas de madera se alineaba en la encimera frente a él. Los 25 tipos diferentes de figuras representaban cada una un personaje distinto de un juego de mesa popular en Rin y sus países vecinos. El Erengar de 26 era un juego parecido al Soji 27 que se jugaba en una cuadrícula de 12 por 12 y en el que cada jugador intentaba derrotar al emperador y al príncipe enemigos. Las reglas únicas que dictaban el movimiento y los ataques de cada pieza recordaban al Soji clásico, pero no todas las reglas eran tan familiares. De los 25 tipos de piezas, solo las del emperador y el príncipe eran obligatorias para ambos jugadores. Los jugadores llenaban entonces las 4 primeras filas de su tablero con 28 piezas más a su elección para comenzar la partida con un total de 30 unidades. La abundancia de figuras en el tablero evocaba la imagen de un juego de cartas coleccionables, y las complejidades durante el juego complicaban las cosas de manera similar. Aunque el juego debía su poder de permanencia a su complejidad y profundidad, un nuevo jugador podía valerse por sí mismo con una hoja de trucos que resumía brevemente las reglas más particulares. La tasa de alfabetización relativamente alta del 26 del alemán, guardia de honor, 27 el Shi, conocido ocasionalmente en Occidente como ajedrez japonés, es un juego de estrategia para 2 jugadores perteneciente a la misma familia que el ajedrez y el xiangni, todos ellos descendientes del juego indio chaturanga o algún otro tipo de pariente de juego cercano. País hizo que el juego se convirtiera en un clásico en el Rin y los estados satélites vecinos. Las piezas podían ser reclutadas entre 1 y 12 veces, naturalmente, las poderosas piezas tipo torre solo podían ser tomadas una vez, mientras que se permitían 12 peones en cada bando. Este equilibrio dio lugar a un puñado de composiciones arquetípicas, pero ninguna de ellas era lo suficientemente poderosa como para arruinar el juego. El juego era tan popular en la región que había oído historias de que los Masuslas se dedicaron durante siglos a estudiar este deporte mental. Uno podría pensar que 144 fichas con 60 piezas darían lugar a un tiempo de juego prolongado, pero la simetría que surge cuando las piezas fuertes y débiles se entremezclan hace que el juego termine rápidamente una vez que un jugador se hace con el príncipe y el emperador del otro. Tiene rondas rápidas para un juego de su escala. Por supuesto, las piezas de un juego de mesa tan popular como el Erengard estaban muy solicitadas. El precio variaba mucho según la calidad, pero cada juego tenía garantizado un comprador. Como vendedor, esto era de lo más sencillo. Como cada juego requería un total de 140 piezas, a mí no me faltaba trabajo, y la distinción de los mercados a los que podía atender era una gran ayuda. Al fin y al cabo, no había muchas otras mercancías que pudieran venderse tanto a patricios 28 como a plebeyos. Un juego de pedazos de madera con palabras escritas era muy barato, pero una colección de piezas estatuarias hechas a la medida de la nobleza podía llegar a costar un buen dinero, dependiendo de la calidad de su fabricación. Al parecer, algunos conjuntos eran obras maestras de tal calibre que podían rivalizar con el precio de una mansión entera. Yo había dedicado todo el verano de mi 11º año a pulir un lote de piezas listas para ser utilizadas como base de un molde. No puedo creer que esto solo te haya llevado un verano, me dijo el herrero con una pausa contemplativa. Si yo tuviera un aprendiz como 28. Los patricios fueron un orden social de la antigua Roma compuesto por los descendientes de las 30 curias primitivas. El término procede del latín pater en referencia a los fundadores, es decir, a los primeros padres de Roma. Tú, estoy seguro de que los otros herreros golpearían sus cinceles contra el mostrador por no haberte encontrado primero. Oh, por favor, le dije, solo me estás halagando. Sí, bueno, alégrate siendo un chico de campo. Las cosas se ponen difíciles en este cuello de los bosques para las personas que no pueden tomar una pista. ¿Soy yo? Me ha insultado a la cara. Dejé a un lado el comentario grosero mientras el herrero que llegaba a la altura de mi cintura recogía la pieza del emperador con un gruñido. Representaba a un hombre de mediana edad izando una bandera en alto. El motivo era el heroico emperador que, junto a su hijo, había repelido una invasión conjunta dirigida al Rin hacía más de 120 años. Sabiendo que los Vergara apreciaban sus barbas, era una buena señal que el herrero se acariciara la suya mientras contemplaba la bandera ondeando en un viento invisible. Estoy muy orgulloso de ese, le dije. Me basé en un retrato de bandera negra que vi en la iglesia. Claro, es un emperador famoso.
Él y el príncipe de plata hacen un buen dúo de padre e hijo, así que apuesto a que se venderán bien como piezas de emperador y príncipe. Aunque no siempre se vendían al precio de una mansión, las piezas bien hechas podían llegar a valer mucho dinero. Me habían dicho que, dado que muchos mecenas optaban por comprar solo las piezas que les llamaban la atención, las siempre presentes piezas de emperador y príncipe eran más vendibles, sobre todo cuando representaban a monarcas populares, y por eso había dedicado la mayor parte de mi tiempo y esfuerzo a convertirlas en obras de arte. Las piezas mayores tenían la altura de un dedo índice y las menores la de un dedo meñique. Había sido un esfuerzo desalentador esculpir poses gloriosas que pudieran caber en el pedestal de la sala de reuniones de nuestro pueblo. Entonces, ¿qué le parece, señor?, pregunté con cautela después de que el hombre hubiera inspeccionado cada pieza. HRMM. De acuerdo, bien, dijo, cruzando sus brazos. Con una fuerte inclinación de cabeza, selló el trato y declaró: te martillaré una armadura. Muchas gracias. No creí que tuvieras la capacidad de lograrlo, y aunque la tuvieras, pensé que te llevaría al menos medio año. Lo has hecho bien, chico. Dejé escapar una tímida risa. Era una sensación maravillosa el que aceptaran el fruto de mi trabajo, y mucho mejor cuando podía cambiarlo por lo que realmente quería. Muy bien, vamos a medirte. Tú, chico, sigues creciendo, ¿no es verdad? Me aseguraré de construir un conjunto que puedas ajustar. El hombre bajó de un salto del taburete del mostrador y me llevó a la parte trasera de su taller, moviendo sus hombros para revitalizarse. La idea de que un mes de duro trabajo por fin estaba dando sus frutos me produjo un escalofrío de alegría. Todo había empezado este verano, cuando me acercaba a mi 12º cumpleaños, necesitaba dinero. Una armadura y un arma era lo mínimo para un aventurero. Por desgracia para mí, las armaduras y el armamento eran alucinantemente caros. Por lo general, un conjunto de cota de malla con cuero curtido por debajo costaba lo que mi familia gastaba en comer durante todo un mes. No había forma de evitarlo, ya que solo el cuero y el metal necesarios ya eran caros. Puede que yo operara con un sistema de TRPG, pero eso no se extendía a las finanzas de los que me rodeaban. El mundo no era tan bondadoso con los aventureros como para que, saltándose unas cuantas noches de posada, pudieran comprarse un conjunto de armadura completo. En los nostálgicos escenarios de antaño, en los que todo el universo se construía en torno al concepto de la aventura, las armas estaban al alcance de la paga de un niño, pero aquí una simple espada de bronce costaba una pequeña fortuna. Como el cuarto hijo, ni qué decir tiene que no estaba en condiciones de pedir limosna. Además, nuestra familia acababa de construir una casa de campo para preparar la boda de mi hermano, por lo que nuestra cartera había dado un rápido giro hacia el terreno de la austeridad. Con los gastos de los esponsales, los de la ceremonia y una novia oficialmente casada en camino, ninguna cantidad de amor paterno podía justificar una moneda de más para mí. La única opción que tenía era ganármelo yo mismo. No era tan descerebrado como cierto cazador que se aventuró en las profundidades de las ruinas en busca de tanques, o, mejor dicho, de armas en general. También veía venir los costes de las materias primas, así que me negué a tomar la habilidad de herrero como un parche. Además, tenía otro medio de ganar dinero. Para asegurarme un camino más fácil hacia la independencia, aunque eso sonaba poco convincente viniendo de mí, hice tallas de madera hasta que mi habilidad de tallado de madera llegó a 7, excepcional. Adquirí la habilidad de arte para mejorar los detalles más finos de las piezas del juego de mesa, y con eso en adepto, obtuve un complemento llamado representación realista para completar mis habilidades para ganar dinero. Dejando a un lado las excusas poco veladas, la primera vez que llevé un peón al herrero como muestra, él quedó tan impresionado que se ofreció a hacerme una armadura a cambio de un juego completo de Rengarde. Mi esperanza inicial había sido que me la comprara y que utilizar las ganancias para encargar una armadura, así que esto superaba mis expectativas más descabelladas. Aproveché la oportunidad sin pensarlo 2 veces. Hay que reconocer que el proceso de diseñar y tallar 25 piezas diferentes había sido un trabajo agotador, pero la tentadora idea de mi propia armadura personal me hacía trabajar a un ritmo acelerado. Yo había disminuido mis tareas artesanales habituales sin dudarlo y, en cambio, dedicaba todo mi tiempo libre a crearlas. Los hombros se me habían puesto rígidos, sin duda debido al peso extra de Margit, que colgaba de mi espalda pidiéndome atención, pero ella me recompensaba con unos masajes, de la variedad más saludable, debo añadir, así que estábamos en paz. El corazón de cualquier amante de la fantasía se encendería ante la perspectiva de tener su propia armadura personal. Ese entusiasmo, unido a la inquietante sensación de que solo me faltaban unos 2 años y pico para tener que irme de casa, me impulsó a trabajar a un ritmo que nunca había alcanzado. Y ahora, mi trabajo estaba siendo reconocido mientras yo me quedaba quieto para ser medido.
Crecerás 1 o 2 cabezas más, dijo el herrero con una cinta métrica en una mano y mi hombro en la otra. Yo había invertido una considerable suma de experiencia en mi futuro crecimiento, por lo que se suponía que debía medir alrededor de 180 centímetros en mi tamaño completo. ¿Puedes saberlo?, le pregunté. En su día, manejé a muchos aventureros y soldados cuando trabajaba en la herrería de Innenstadt 29, explicó, anotando las medidas de mis brazos y hombros. Cuando has visto a tantos bebés convertirse en hombres adultos como yo, bastan unas buenas palpaciones para saberlo. Innenstadt era una gran ciudad situada en un río al oeste de Königsstuhl. Decenas de miles de personas la llamaban hogar, y mi padre iba a menudo a vender cosechas al por mayor para pagar nuestros impuestos líquidos. Mis hermanos también habían viajado una vez en caravana para aprender un oficio en la ciudad, pero yo nunca había ido, por desgracia. Pero eso me hizo preguntarme, ¿por qué alguien pasaría de una herrería en la gran ciudad a esta pequeña aldea? Tienes un buen cuerpo de espadachín, dijo. Luego, tras una breve pausa, se preguntó en voz alta, pero aquí hay un poco más de músculo en una sección de tu espalda y de tu pecho. ¿Esto es por un arco corto o algo así? Vaya, ha dado en el clavo. Me sorprendió que pudiera distinguirlo con un simple toque. La espada era mi principal arma de combate, pero había estado aprendiendo a manejar el arco con Margit. A pesar de mi fenomenal encuentro con el viejo mago que me había dado el anillo, aún no había tenido mi segundo episodio con la magia, y quería una opción de ataque a distancia. Estaba contemplando que mi situación no era muy ideal cuando recordé que mi amiga de la infancia era cazadora. Me preocupaba que ella se negara por tratarse de su oficio familiar, pero mis temores resultaron. 29 Innenstadt, centro de la ciudad, es el distrito central de la ciudad de Frankfurt am Main, Alemania, infundados, y ella aceptó de inmediato mi petición. Cuando los dos teníamos tiempo libre, a menudo ella me instruía en un ligero entrenamiento con el arco. Gracias a Margit, yo había desbloqueado habilidades de tiro con arco y toda una serie de habilidades de sigilo y rastreo mientras vigilábamos las montañas boscosas. Estas habilidades nunca se acumularían como un aventurero siempre en movimiento, no, nunca. Nunca, jamás. En absoluto me decía esto para apartar la vista de mi menguante reserva de experiencia. Además, mi entrenamiento era una fantástica fuente de ingresos, lo juro, un arco, Bueno, los arcos están fuera de mi jurisdicción. Es una pena, pero no puedo hacerte uno por mucho que me traigas, de verdad. Puedo hacer cualquier tipo de armadura que no sea de placas, espadas y puntas de lanza. Los arcos no sirven. Solo porque dirija una herrería no significa que pueda hacer lo que quiera. En mi mente, un herrero local era un hombre polifacético que hacía de todo, desde armas hasta armaduras e incluso garfios, pero el oficio tenía sus limitaciones aquí. Mientras me tomaba las medidas, el hombre de Vergar me explicó que era miembro de un sindicato de artesanos, un gremio, por así decirlo, que expedía licencias que permitían a los herreros abrir sus tiendas. Para evitar que los avances en fundición o moldeado se filtraran a otras naciones, todos los talleres de herrería debían registrarse en un sindicato de artesanos. Ellos eran los que determinaban quién tenía permiso para crear qué. Todo esto sonaba bastante estricto, pero una filtración de información podía tener graves implicaciones militares, así que supuse que era bastante razonable. En esencia, los herreros requerían una cualificación nacional. La gente que fabricaba clavos o aros para cubos y barriles en los pueblos pequeños me pareció de repente mucho más impresionante. Durante mucho tiempo, yo había considerado que el herrero de aquí era el propietario de una especie de tienda de clavos y cuchillos. Sí, Sir Lambert. No me hubiera indicado este lugar, yo todavía estaría buscando sin rumbo un lugar en donde encontrar una armadura. ¿Pero tú puedes hacer espadas? ¿Todas los que cuelgan de los cinturones de los vigilantes fueron martilladas por un servidor? Si quieres una para ti, trae otro juego de estas, dijo él, refiriéndose a las piezas de madera. El precio era ligeramente escandaloso, pero el señor de nuestra región había impuesto un precio mínimo a las armas marciales en aras de la seguridad pública. Cada vez que el herrero fabricaba armas para alguien que no fuera el señor, se veía obligado a venderlas a un precio absurdo. Tenía sentido. Permitir el fácil acceso a las armas prácticamente pedía que se formaran grupos de bandidos en la zona. A pesar de la ambientación fantástica, este mundo estaba muy lejos de las fantasías que yo había soñado. No solo eso, sino que todas y cada una de las espadas estaban marcadas con un número de serie y documentadas con un certificado. ¿Qué es esto? ¿Un rifle de caza? El Vergar me sermoneó explicando que era un hecho que una herramienta capaz de matar a otra persona estaría fuertemente fiscalizada, lo que probablemente debería haber sido obvio para alguien que hubiera vivido en el Japón moderno. Bueno, él añadió, he oído que este es el único lugar que es tan estricto.
Después de terminar de tomar mis medidas, él cerró su cuaderno y se sentó en un robusto escritorio de planificación, de donde sacó una fina hoja de papel fibroso. A estas alturas ya me había acostumbrado a que el papel se tratara como un producto cotidiano en este mundo medieval. Sin embargo, siempre era tosco y débil, por lo que la escritura a largo plazo siempre utilizaba pergamino en su lugar. Veamos, tengo un montón de pedidos de clavos y púas y cosas así. El herrero dobló sus dedos mientras contaba los pedidos y murmuró algo sobre que uno de ellos era para el nuevo alojamiento de mi hermano. Bueno, la tendré hecha para la primavera. No sabía si medio año era el tiempo normal para completar un pedido. En mi vida anterior había comprado una buena cantidad de trajes de negocios, pero esta era la primera vez que encargaba una armadura, sería más extraño si no lo fuera, así que no estaba seguro de qué hacer. Para empezar, era dudoso que mis piezas de Erengarde se vendieran lo suficiente como para cubrir los costes. Bueno, en un pueblo tan pequeño como este, donde todo el mundo se conoce, dudaba que él me fuera a apurar. Los Vergar, al igual que sus primos enanos de sobremesa, vivían mucho tiempo, alrededor de 300 años. Si iba a pasar todo ese tiempo en esta pequeña aldea, era justo que empleara algo de sentido común. Sin expresar ninguna preocupación, incliné la cabeza y le di las gracias. Consejos: los Vergar son conocidos por su baja estatura, ya que miden menos de la mitad que un Messi promedio. Son una raza con esqueletos de hierro y sangre roja hirviente. Procedentes de montañas llenas de minerales, están bendecidos con una gran fuerza, resistencia al calor y una excelente visión en la oscuridad. Los hombres están bien construidos y tienen una barba impresionante, y las mujeres son voluptuosas a pesar de sus rostros jóvenes. De cualquier manera, es fácil distinguirlos de los que los rodean. En los días que siguieron a mi episodio en la herrería, yo comencé a preparar la cosecha. Limpié el aceite conservante de nuestras hoces y asadas y las pulí a fondo, luego afilé sus cuchillas en la piedra de afilar. Esto hizo que cortar el centeno y la avena fuera un juego de niños. Ante el precario brillo de nuestras afiladas herramientas, los detalles de mi pedido de una armadura flotaron en mi mente. Al final, había pasado mucho tiempo intentando averiguar lo que quería y aún no tenía nada concreto. Las habilidades de Fe eran tan inquietantes como siempre, así que seguía sin querer adquirirlas. No me había topado con los encuentros adecuados para la magia y, en aras del realismo, no tenía sentido esperar una experiencia que me cambiara la vida antes de alcanzar la mayoría de edad. Los únicos caminos de aventurero que tenía disponibles eran los de espadachín o explorador, y no era difícil hacer ambas cosas en este mundo. Los exploradores en los TRPG suelen ser personajes pequeños y ágiles, exactamente como Margit, cuyos puntos débiles residen en sus escasas armaduras y su escaso poder de ataque. Sin embargo, mi cantidad de puntos de experiencia y la falta de un bloqueo por parte del sistema de lo que podía hacer me permitieron pulir ambos conjuntos de habilidades de forma satisfactoria. Si mantenía una carga de equipo ligera, yo podía desempeñar ambas funciones a la vez. Teniendo en cuenta todo esto, mi nuevo plan tentativo era mejorar mi destreza como espadachín, dejando al mismo tiempo cierto margen de maniobra para convertirme en un espadachín arcano o sagrado en el futuro. Este plan fue la razón por la que gasté tanto tiempo y esfuerzo en las figuras de madera que le cambié al herrero. Estar en el frente con una clase de armadura barata es simplemente vergonzoso. El tratar de reclutar miembros del grupo como espadachín, equipado con un bastón y ropa sencilla, está condenado al fracaso, y tus perspectivas no serían mejores tratando de unirte a uno. Pensando que esta estrategia era mi oportunidad más realista de tener éxito, la armadura fue mi primer paso real para darle forma a mi futuro. El dominio de las espadas y las lanzas me sería de gran ayuda allá donde fuera, ya que la defensa personal era siempre necesaria. Si alguna vez tenía la suerte de aprender magia, o si finalmente mordía la bala religiosa, siempre tenía tiempo para incorporarla a mis habilidades actuales. Si no, podía seguir en el camino de la espada. Afortunadamente, la escuela de guerra que aprendí no discriminaba entre tipos de armas, lo que me dejaba libre para utilizar cualquier tipo de arma que fuera más adecuada, lo que significaba que nada había cambiado realmente. No podía hacer nada al respecto, ya que el plan era provisional. Después de todo, quería usar la magia si podía. ¿Ha habido alguna vez un hombre que no haya anhelado destruir a sus enemigos mientras desplegaba magia llamativa para salir del combate y utilizar sus talentos en una serie de situaciones comunes? No, digo yo, vi brillar mis sueños para el futuro junto a la hoz recién afilada y me reí. Quería ser tan afilado como esa hoja cuyo acero reflejaba perfectamente mi rostro. Pero por ahora, terminé de pulir nuestro equipo y me preparé para pasar a cuidar a Houltar. Nunca nos quedamos sin cosas que llevar durante la temporada de cosecha, y nuestro caballo de labranza pronto iba a estar tan ocupado como nosotros.
Ordené el cobertizo y me dirigí al establo cuando sentí que una presencia salía de la casa y empezaba a seguirme. SR hermano. SR hermano. Todo lo que sigue detrás de mí es adorable, y eso es especialmente cierto para mi hermana pequeña. Hola Lisa. ¿Qué pasa? Elisa cayó sobre mí y se agarró a mi cinturón. Con 6 años, mi querida hermanita acababa de empezar a aventurarse fuera de la casa. Su débil constitución no había mejorado desde la primera y terrible fiebre que casi la mató. Tal vez por ello, su desarrollo se había visto frenado y su apetito era escaso. Solo por su aspecto, se podría especular que no tenía más de 4 años. No era de extrañar, teniendo en cuenta que aún no había conseguido pasar una temporada completa sin resfriarse y que todos los inviernos ella estaba postrada en la cama. Era un milagro que ahora pudiera salir a la calle en días cálidos como hoy. A pesar de parecer una versión en miniatura de mi madre, era realmente frágil. No hay que menospreciar al resfriado común, en un mundo sin antibióticos, los médicos y los curanderos, estos últimos un tipo de mago o sacerdote, eran exorbitantemente caros. Los niños frágiles morían de enfermedades simples todo el tiempo. Yo había visto fallecer a niños demasiado pequeños como para caminar en este mismo pueblo. Todos los años nosotros veíamos cómo los resfriados se cobraban la vida de algunos niños débiles, e incluso los adultos no estaban a salvo si sufrían alguna complicación. Una condición de buena salud era una fortuna de valor incalculable en comparación con su precio en la tierra moderna. Los que no tenían esa fortuna tenían que pagar sus curaciones en efectivo si querían ver el próximo amanecer. Afortunadamente, yo le proporcionaba a nuestra casa un ingreso secundario. Cuando una caravana de mercaderes estaba en el pueblo, les vendíamos mi trabajo, y si no, mi padre viajaba a la ciudad más cercana para cambiar mis ídolos de madera por medicinas. Cuando me esforzaba de verdad en una talla, a veces el obispo incluso echaba un milagro sobre mi hermana como agradecimiento por una generosa donación. Una vez, arreglé una rueda y un eje nuevos para un carruaje roto que nos hizo ganar una buena suma justo cuando Elisa había enfermado de neumonía. El momento no pudo ser mejor, e inmediatamente utilizamos el dinero para llevarla a un curandero. Ya estábamos en una mejor situación que la mayoría de los agricultores, así que mis contribuciones extra fueron suficientes para preservar la vida de una niña que normalmente habría muerto hace años. Todos los miembros de la familia se esforzaron por cuidar de nuestra pequeña maravilla para que pudiera caminar por sí misma, y, sin embargo, por alguna razón inexplicable, mis padres me convertían constantemente en un héroe a mí y solo a mí. Cada vez que Lisa se resistía a tomar su amarga medicina, le decían: tu hermano hizo lo posible por conseguirte esto, así que haz lo posible por beberla. En algún momento yo me había convertido en una figura de admiración para ella, por lo que ahora me seguía a todas partes como un patito. En realidad, yo no era nadie especial, pero no me atrevía a romper la imagen infantil que ella tenía de mí. Puse mi mejor sonrisa de hermano mayor y me arrodillé para acariciar su cabeza. Mamá no quiere jugar. Ella está haciendo cosas de agujas otra vez. La forma en que resoplaba y gruñía era tan tierna que una sonrisa apareció naturalmente en mi cara. Oh, pero ya sabes, es casi la boda de Heinz. Ella debe estar ocupada. Mientras yo cumplía 12 años, mi hermano mayor cumplía 15 este otoño, lo que le ponía en edad de casarse. Habíamos terminado de construir una casa de campo, aunque, sinceramente, era demasiado grande para llamarla así, para él y su mujer. Estaba previsto que celebraran su boda junto con otras 2 parejas durante la fiesta de la cosecha, a finales de otoño. En Königsstuhl, o, mejor dicho, en el Imperio del Rin, las bodas se celebraban siempre en otoño. La diosa de la cosecha no solo presidía la vida de las plantas y los ciclos naturales, sino que también era la autoridad que regía el matrimonio. Al igual que las cosechas florecientes eran el resultado de una reproducción exitosa, la teoría decía que, como los humanos hacíamos lo mismo, era mejor casarse en otoño, cuando sus poderes estaban en su apogeo. Además, las bodas son un gran acontecimiento en un pueblo tan pequeño como el nuestro. Sería una gran molestia celebrar más de una, y sin duda teníamos razones pragmáticas para combinar todas las ceremonias con la fiesta de la cosecha, cuando el dinero fluye por el pueblo de todos modos. Además, el obispo regalaba a los recién casados una cantidad de dinero, aunque el impuesto sobre el matrimonio, que hacía que mi mente terrícola se retorciera de dolor, anulaba en la práctica este regalo, que permitía realizar celebraciones aún mayores. No teníamos muchas razones para no hacerlo así. El gran acontecimiento que se vislumbraba en el horizonte dejó a nuestro hogar sumido en el caos durante la recta final. Ante todo, necesitábamos ropa. Por suerte, las otras familias eran las que se encargaban de la confección nupcial más intensa, pero aún así nosotros teníamos mucho que hacer.
Reutilizar la ropa de gala antigua hacía que la familia bajara de categoría, por lo que el matrimonio del primer hijo siempre suponía un caos para su madre. Sin embargo, los segundos hijos e inferiores solían llevar lo mismo con pequeños ajustes para tener en cuenta la distinción. Además del traje de Heinz, los jóvenes necesitábamos algo que llevar como asistentes. Los nuestros no tenían que ser tan elegantes como el jubón 30 que debía llevar el novio, pero sí se necesitaban nuevos conjuntos de ropa o bordados adicionales. También esto era probablemente el resultado de algún tipo de política social en el pueblo de la que yo no era consciente debido a mi edad. Ya de niño me daba cuenta, la disposición de los asientos en la iglesia y el orden en que saludábamos al magistrado reflejaban nuestra posición en la sociedad. ¿Qué es una boda?, me preguntó Elisa. Bueno, una boda es una ocasión muy feliz, le expliqué. Para una niña pequeña que un día sería enviada como novia ella misma, y para un cuarto hijo que estaba destinado a dejar atrás su hogar, nada de esto era relevante para nosotros. Hay mucha comida deliciosa. Elisa, ¿te acuerdas de las bonitas novias cuando fuiste a la fiesta de la cosecha la otra vez? ¿Las de vestidos blancos? Sí. Las novias con los bonitos vestidos blancos. 30. El jubón es una prenda rígida que cubría desde los hombros hasta la cintura y que estuvo en boga en España en los siglos XV al XVII, hasta que las túnicas más largas o con vuelos de haldas y las casacas de influencia francesa se hicieron más populares. Curiosamente, este mundo también tenía una historia cultural de celebrar ceremonias de boda con vestidos de novia blancos. El único giro era que, a pesar de la bendición y la guía del obispo durante toda la ceremonia, el matrimonio no se consideraba un matrimonio sagrado, era un contrato civil que se presentaba ante el magistrado. La mezcla de elementos romanos antiguos y europeos de la Edad Media se arremolinaba para formar una cultura peculiar, y lo que es más extraño, la moda femenina tenía claras influencias victorianas y Art Deco 31 directamente de la Inglaterra de principios del siglo XX, pero también contenía prendas acolchadas antiguas e incluso se inspiraba en los diseños del lejano oriente tradicional. Había tantos estilos diferentes que se entremezclaban que todo era un caos. Hacía tiempo que lo sospechaba, pero debía haber gente como yo de vez en cuando. La moda aquí abarcaba desde la prehistoria de la Tierra hasta el siglo XX, y había un puñado de procesos modernizados, como la fabricación de papel y el modelo gubernamental sospechosamente bien estructurado. Cuanto más aprendía sobre mi patria, más seguro estaba de que esta quimera de culturas antiguas y modernas tenía que ser el resultado de la influencia exterior. No es que haya nada malo en ello, por supuesto. Como hombre, ver a las mujeres con un surtido de adornos coloridos era ciertamente más agradable que la ropa de civil incolora, el tinte era caro, que todos llevamos en el trabajo. Yo también quiero, dijo Elisa. ¿Quieres llevar un vestido de novia? Ajá, supongo que es natural que una joven se enamore de un vestido elegante. Incluso en un pueblo tan sobrio como el nuestro, casi todo el mundo se disfraza en esta época. Estoy seguro de que los volantes y los encajes le gustaban. 31 victoriano. Se caracteriza por ser romántico y gótico. Art Deco, la principal consigna de la moda Art Deco es el eclecticismo de fuentes tan dispares como el arte primitivo, lo oriental, el futurismo y los ballets rusos. Todo lo que es exótico es una fuente de inspiración. Pero Elisa, no tienes a nadie con quien casarte. Entonces el señor hermano. Tendré mi boda con el señor hermano. Oh, dices las cosas más bonitas. Al haber sido el hijo menor en mi vida anterior, nunca había sabido lo que era adular a un hermano pequeño, pero, esto era adictivo. Puedo entender por qué algunos afirman que todos los hermanos mayores tienen una fase de cariño incondicional. ¿Vas a ser mi novia, Elisa? Ajá. Me di cuenta de que Elisa no lo entendía, así que la levanté y la puse sobre mis hombros que eran cada vez más anchos. El comienzo del otoño era todavía caluroso, y no quería que ella estuviera mucho tiempo al sol. Era obvio que se resfriaba en invierno, pero también era débil al calor, así que debía tener cuidado. ¿Es así? Entonces tendremos que pedirle a mamá un vestido bonito. Ella gruñó con un adorable movimiento de cabeza. Había visto a mi madre hacer los trabajos de costura para los hombres de nuestra casa, y ella se sentiría más motivada para su hija menor. En cualquier caso, siempre podíamos ir a la ciudad a vender el vestido una vez que lo hubiéramos terminado, así que era inútil recortar gastos. Al fin y al cabo, todos en casa queríamos a Elisa. Estaba segura de que estaría tan guapa como la propia novia. Una parte racional de mi cerebro observó mi insensato amor fraternal y me preguntó si ella podía esperar su vestido tanto como yo. Bueno, me hace feliz, así que supongo que es juego justo. Consejos: las leyes familiares en el imperio tribalista del Rin son de las más fundamentales. Los Menzi tienen prohibido casarse con sus parientes, es decir, con cualquier pariente de segundo grado o más cercano.
Las cortinas del otoño se cerraban en un abrir y cerrar de ojos. Me acercaba a los 10 años como granjero con 4, artesano en la mayoría de las habilidades agrícolas, pero las prisas de la temporada de cosecha eran tan implacables como siempre. Sin embargo, aparentemente la rutina se había metido en mi cuerpo, haciendo que los ingresos por experiencia disminuyeran, y no podía justificar invertir más en hacer la tarea más fácil. Después de sobrevivir al vertiginoso trabajo, el alivio de tener lo suficiente para pagar nuestros impuestos y la euforia de la fiesta que se avecinaba crearon una atmósfera difícil de expresar con palabras. Intenté compararlo con el recuerdo desvanecido de ganar un ascenso después de manejar un gran proyecto, y era difícil expresar cuál era mejor. Sea como fuere, yo tenía que ofrecerles mis devociones a los de arriba por el hecho de estar aquí para disfrutar de este día. A diferencia de en la tierra, los dioses respondían rápidamente a la adoración sincera, y era su diligencia la que mantenía el mundo girando. Sería negligente si no les ofreciera una o dos oraciones. Nuestra celebración dedicada a la diosa de la cosecha fue, como siempre, bendecida con cielos despejados. La plaza del pueblo, cercana a la casa del jefe de la aldea, fue el escenario de nuestros festejos. El producto del trabajo de innumerables mujeres se alineaba en un sinfín de mesas con el vapor que salía de cada plato. La diosa sabía de nuestros esfuerzos y siempre fue considerada, durante este día del año, el favor divino evitó que toda la comida perdiera su calor, y el licor se mantuvo helado una vez enfriado. Estoy seguro de que ya no tuvo reparos en hacer milagros a diestro y siniestro, ya que todo el evento era en su nombre. Tanto los hombres como las mujeres se habían vuelto juguetones, y un aire de superficialidad recorría el pueblo. Algunos esperaban con impaciencia los trajes de gala de las bodas, a otros les gruñía el estómago por el festín, y otros aún recorrían los puestos instalados por las caravanas de mercaderes que habían venido a sacar provecho de las festividades, pero esa no era la causa de la niebla rosada que se había instalado en la región. No, la razón era sencilla, se trataba de la oportunidad de un encuentro lleno de acontecimientos. Abundaban los músicos, que tocaban sus melodías en todos los rincones del pueblo, y todos los que estaban al alcance del espectáculo bailaban hasta caer rendidos. En una época en la que se buscaba el entretenimiento, ningún pasatiempo podía competir con el baile. Después de una o dos gaitas con todo el mundo de buen humor, no hace falta decir lo que ocurrió después de la puesta de sol. El trigo en este planeta aún no había sido criado selectivamente para obtener tallos más cortos, y proporcionaban una amplia cobertura para cualquier tipo de juego de dos jugadores que se pudiera realizar en un festival como este. Algunas de estas parejas llegaron a casarse oficialmente, mientras que otras entre hijos e hijas que no heredarían sus casas se convirtieron en relaciones secretas. Fueron lo suficientemente prolíficas como para dar lugar a una canción popular llamada Comin Sru, de la I-32. En otras palabras, había un montón de chicos y chicas jóvenes esperando este tipo de cosas, concretamente mis dos hermanos del medio. Ambos habían desaparecido en algún lugar cuando debían ayudarnos a preparar la boda de Heinz. Estuve a punto de estallar mientras llenaba otra mesa con comida. Se suponía que debía haber muchas más manos amigas, pero las ganas de jugar solo se acrecentaban en los jóvenes a medida que se acercaban a la edad adulta, y era habitual que los casi mayores de edad abandonaran sus responsabilidades. Como resultado, solo un puñado de jóvenes como yo se quedaba atrás, sintiéndose tan humillados como el chico serio antes de un festival escolar. Yo suponía que un cambio de universos no podía cambiar el comportamiento humano. Después de cargar una cantidad absurda de comida bien caliente, me limpié el sudor de mi frente y miré alrededor de la plaza, que estaba cubierta por una enorme alfombra dorada gracias a la maleza marchita. Todos los que me rodeaban se afanaban con el sudor cayendo por sus 32 canción, rostros dichosos. El trabajo era duro, pero la monotonía por una causa divertida se olvida rápidamente. Una ola de nostalgia me invadió. En la universidad, mis amigos y yo habíamos aceptado trabajos a tiempo parcial para alquilar una habitación en la que jugara juegos de mesa, pero como nosotros éramos pocos, era difícil obtener suficiente dinero entre todos. Sin embargo, jugar a los dados era más divertido en esa habitación que en cualquier otro lugar del planeta. Estoy seguro de que las dificultades que superamos fueron la razón por la que pasé más tiempo leyendo mis valiosos libros de reglas que cualquiera de mis libros de texto de la universidad. Por otro lado, en mi vida pasada nunca logré aceptar los sistemas cuyas numerosas tiradas de dados sacaban a relucir mi mala posición a los ojos de RN Jesús 33, pero desde entonces he aceptado mi papel cuando juego a ese tipo de juegos. Deseaba desesperadamente tener otra oportunidad de sentarme en esa mesa y mover los huesos con mis amigos. Los momentos en los que destruía a mis jugadores con veintes naturales y vagones enteros solo para que me llamaran desgraciado como GM eran divertidos por derecho propio. Una fuerte ovación me sacó de mi ensoñación.
Me giré para ver a un grupo de pequeños niños. Disculpas. Me giré para ver a Margit y su familia arrastrando un carro gigante con un jabalí extrañamente grande. Me di cuenta de que la bestia desollada medía casi 2 metros mientras la llevaban a la vista. Recordé que Margit me había dicho que esperara con ansias el plato de su familia, y supongo que así fue. ¿Cómo pudieron esos pequeños cazadores abatir una monstruosidad como esa? Una vez oí que los jabalíes gigantes podían sobrevivir a un disparo de 5,56 milímetros en la cabeza, y no podía imaginar que hubieran utilizado veneno en algo que iban a servir en un banquete. Oye, ¿has oído? El magistrado ha preparado unos fuegos artificiales para la fiesta. 33 La deidad responsable de situaciones determinadas en gran medida por la suerte, el azar o la aleatoriedad en los juegos en línea. Derivado de RNG, que significa generador de números aleatorios. ¿De verdad? ¿En serio? Eso significa que debe haber invitado a un mago. Eso es increíble. Mientras me quedaba boquiabierto al ver cómo el tamaño del jabalí hacía que los pequeños arácnidos parecieran motas en movimiento, la conversación de los ayudantes de la mesa de al lado me llegó al oído. Últimamente, mis habilidades de escucha y detección de presencia se habían vuelto tan efectivas que era un poco demasiado sensible. ¿Fuegos artificiales? Me encanta lo grandiosos que son. Los fuegos artificiales nocturnos eran fantásticos, pero me encantaban los de la tarde, que animaban el ambiente igualmente. Además, siempre me recordaban al viejo. Me moría de ganas de que llegara el día en que el anillo que colgaba de mi cuello se convirtiera en un objeto clave. Sumergido en el espíritu festivo que me rodeaba, mi corazón se elevó tan alto como el cielo abierto de otoño más allá de mi vista. Consejos: las bendiciones divinas son un hecho durante las festividades, especialmente cuando el Dios en cuestión es el que se celebra. Algunos seres divinos llegan a descender y mezclarse con sus súbditos a través de un avatar. A mediodía, la fiesta estaba en pleno apogeo. El discurso del magistrado fue sencillo y, como todos los años, solo duró unos minutos. Eckhart Turingia, señor del castillo de Konigstuhl y magistrado del pueblo del mismo nombre, salió con una digna armadura y un puñado de caballeros a su lado. Pronunció unas palabras sobre la cosecha del año, rezó por un invierno sereno desde lo alto de su caballo y se despidió rápidamente. Yo suponía que aún tenía que atender a los demás pueblos que estaban bajo su dominio. Por otra parte, el discurso que sustituyó a nuestra misa habitual también fue bastante breve. Esto se debía a que la fiesta en sí misma era una forma de himno, salmo y oración en alabanza a la diosa de la cosecha, por lo que no teníamos necesidad de un culto largo. No era porque nuestro obispo fuera un amante del vino tan infame que algunos cuestionaban si adoraba o no al dios del vino. Y ciertamente no gritaba: terminaremos nuestra oración más tarde, porque quería saltar a la bebida, creo. O al menos, me gustaría creerlo. Creo que él no haría algo así, de hecho, vamos con eso. Sea como fuere, este breve preámbulo explicaba por qué los ciudadanos del pueblo se habían deslindado de sus responsabilidades en las primeras horas del día. Se rió Margit, ¿estás bebiendo? Lo estoy. Mi habitual aracne en forma de collar no era una excepción. Ver su cara de bebé enrojecida mientras arrastraba las palabras era francamente criminal, pero bastante común en esta tierra. Las ollas para hervir y los dispositivos elementales de filtración hechos con tela, grava y carbón vegetal daban a los renanos acceso a agua limpia, pero esos medios eran demasiado caros para el uso diario. La mayoría de las veces, el agua potable se desinfectaba con alcohol. Con su clima relativamente cálido, el sur del Rin era la capital de la producción de uva del imperio. No era tan templado como el de los estados más pequeños a lo largo del Océano Meridional, pero era lo suficientemente bueno como para que las vides florecieran y el vino fluyera por la región. En esta época del año, se podía salir a las calles para ver un flujo constante de carros que transportaban cargas completas de vino desde las cervecerías bajo la influencia del dios del vino. Es más, la iglesia sacó barriles y toneles de su propia bodega para la fiesta. Este espectáculo era lo que ocurría cuando la gente dejaba que sus acciones superaran a sus pensamientos y se bebía el fuerte licor sin diluirlo. No necesité comprobar para saber cuál era la causa del olor agrio que emanaba de los árboles que rodeaban la plaza del pueblo. Este era el estado de las cosas a primera hora de la tarde. ¿Va a estar bien este pueblo para la boda? Bueno, las bodas de antaño se las habían arreglado de alguna manera, así que estaba seguro de que todo saldría bien. El peor escenario posible era una pareja de recién casados demasiado ansiosos pasando de la ceremonia a la luna de miel antes de retirarse a la seguridad de su casa de campo. No me malinterpreten, eso sería algo terrible de ver, pero con la mitad de la población demasiado borracha como para recordar nada, el daño duradero era seguro que sería mínimo. Hey, no me ignores, Margit balbuceó.
Hacía tiempo que no oía a Margit parlotear en la lengua plebeya. Miré hacia abajo y la vi haciendo pucheros con las mejillas hinchadas, todavía colgada en su lugar favorito. Te dije que no bebieras tanto, le dije. Solo fue un poco. Solo un poquito, ella insistió. A decir verdad, ella no se equivocaba. 2 o 3 jarras estaban dentro del ámbito de un poco, pero por desgracia esa lógica no funcionaba con los arácnidos. Lo que tenían de ventaja sobre los hombres en cuanto a capacidad digestiva, lo pagaban definitivamente con su tolerancia al alcohol. No tenía ni idea de lo que ella pensaba que iba a pasar. ¿No quieres ir a echarles un vistazo a los puestos de la calle? A este paso no vas a poder, le advertí. Está bien, ronroneó Margit. Me llevarás allí, ¿verdad, Erich? La arañita parecía una gatita mimada mientras ella acurrucaba sus sonrosadas mejillas contra mi pecho. Me preocupaba que su vibrante maquillaje rosa manchara mi camisa, pero mi ropa estaba tan limpia como siempre. ¿Las Aracne pueden ponerse así de rojas sin maquillaje? Desgraciadamente, yo no podía cumplir su petición, tenía que cambiarme. No puedo, le expliqué, se acerca la boda de Heinz. Tengo que ir a cambiarme de ropa, detente, ella chilló. No me digas, detente. Tienes 14 años, te falta todo un verano para ser una adulta, jovencita. Margit apenas parecía mayor que Lisa, pero no había olvidado que era 2 años mayor que yo. No importaba lo linda que fuera mientras hacía su pequeña rabieta, yo no. No dejaría que, ella. Está bien, le dije, vamos, es hora de dejarme ir, Erich, malvado. Reprimí salvajemente las ganas de jugar con Margit con una voluntad de hierro y la levanté por las axilas para desprenderla de mi cuello. Cuando la coloqué en el suelo, me di cuenta de que yo había crecido tanto que ella ya no me llegaba a la cintura. Ella me miraba con ojos llorosos y acusadores que me retorcían los sentidos y me hacían sentir que estaba legítimamente equivocado, lo cual era poco útil. Para empeorar las cosas, estábamos en público, había hombres plantados por toda la plaza, y algunos de ellos eran nuestros antiguos compañeros de juego. Vamos, Erich. ¿No seas tan bueno para huir? Sí, ve a llevarla de paseo, hombre. Me gustaría ser tú, maldito glorificador de la vitalidad. Los borrachos son buenos chismosos, y yo sabía muy bien que las palabras suaves no atravesarían sus gruesos cráneos. Les grité, lárguense, imbéciles. O les sacaré la borrachera a golpes. A pesar de que les levanté el puño, lo único que obtuve como respuesta fue un silbido seco. Por cierto, dar un paseo, en este contexto significaba encontrar una zona aislada de follaje en la que desaparecer. Ya había presenciado personalmente a un puñado de parejas hacerlo. Por otro lado, glorificador de la vitalidad era una forma indirecta de llamarme lolicón. Un antiguo noble había tenido una infame inclinación por ciertas demihumanas y demonios que, en el mejor de los casos, eran núbiles para los estándares de los hombres. Cuando se le llamó la atención por su libertinaje, él afirmó que simplemente amaba su abrumadora vitalidad con un corazón puro e inocente. El cuento se había convertido en una alusión histórica que perduró hasta hoy en día. ¿HM? ¿Quieres saber qué le pasó al tipo? También había estado persiguiendo a demihumanas menores de edad, así que todas las partes implicadas le dieron una paliza y la iglesia lo excomulgó. Las autoridades religiosas de este país no eran nada si no eran fervorosas, considerando que estaban dispuestas a despedir a un miembro de una de las casas imperiales. Ignoré el hecho de que mi amiga de la infancia se las arregló para iniciar un ataque social contra mí solo por lagrimear y abandoné la escena para evitar que me marcaran con algún rasgo o título no deseado. No quería tener que anotar un nuevo miembro de la familia en mi hoja de artículos a esta edad, aunque supongo que yo técnicamente estaba a medio camino de la edad adulta. Aún así, no podía negar que no estaba del todo en contra de la idea después de todo el tiempo que había pasado con Margit. Oye, Erich, llegas tarde. Al volver a casa, encontré a mi hermano mayor vestido en el salón. El jubón blanco no le sentaba muy bien a su rostro cincelado que se parecía al de nuestro padre, pero hoy se había ordenado su cabello castaño con un poco de gomina, lo que le ayudaba a redondear su aspecto. Sería más que exagerado decir que parecía un noble, dado su rostro tostado por el sol y sus manos callosas, pero esta era la figura galante del hijo mayor de nuestra familia. ¿Qué tal está? ¿Se ve bien? Sí, tiene muy buen aspecto, Heinz. Así es, dijo, frotándose tímidamente su nariz. Él tenía el mismo aspecto que el niño al que yo le había entregado una espada de madera. Al mismo tiempo, ver su crecimiento me llenaba de un orgullo que pocas veces había sentido en mis casi 50 años de vida. Recordé con cariño los días que pasamos cazando la escurridiza moneda helada con mis armas caseras en las manos, y la vez que me senté en sus clases de idiomas para arreglar mi fabuloso acento. Me hubiera gustado borrar este último recuerdo de la mente de todos los implicados, incluido yo mismo, pero, aún así,
Fuera como fuese, era notable lo mucho que él había crecido desde el niño llorón que había imitado a los héroes aventureros de las viejas sagas. Había conseguido que su cerebro comprendiera las matemáticas que le habían atormentado durante años, y podía mantener una conversación en la lengua palaciega con solo un tartamudeo ocasional. El futuro de nuestra familia estaba a salvo en sus manos. Mi hermano y yo estuvimos un rato hablando de felicitaciones y de futuros hijos. Me puse mi propia ropa de gala, un conjunto claramente desgastado de ropa usada que había pasado por mis hermanos, cuando me di cuenta de que no se veía a mis dos hermanos del medio. Oh, ellos volvieron a casa borrachos. Creo que nuestro viejo los llevó al pozo. No queríamos que Elisa los viera así que la enviamos a casa de Mina para que se vistiera. Esos estúpidos gemelos. No solo se habían saltado el trabajo, sino que se las habían arreglado para beber bajo la mesa. Podía imaginar a mi padre hirviendo de rabia mientras bombeaba, con una manivela que me había sorprendido, muy parecida al papel, agua irónicamente helada del pozo, y bañaba generosamente a sus dos hijos idiotas. Con la cosecha terminada y el otoño dando paso al invierno, recé para que los dos tontos no se resfriaran, pero un par de fuertes estornudos que sonaron en el patio trasero desvanecieron mis esperanzas al instante. Consejos: el alcohol se utiliza en todo el imperio como medio para esterilizar el agua potable. Sin embargo, es habitual que las razas que pueden subsistir con agua contaminada tengan poca tolerancia a la bebida. La boda era menos una ceremonia magnífica y más una fiesta jovial. Las bodas de los plebeyos en nuestro pueblo se alejaban totalmente del concepto de elegancia, optando en cambio por una gala estridente. Era prácticamente una tradición que la multitud borracha gritara a los recién casados para que el novio replicara con un comentario vulgar, lo que provocaba que la novia, uno de sus parientes o el obispo le dieran un golpe en la cabeza al pasar. Fue un proceso sencillo en el que la pareja recorrió el pasillo plagado de pétalos de flores e insultos groseros para recibir la bendición del obispo y firmar un contrato. Después de eso, se convirtió en la fiesta habitual. La bebida y el alboroto eran antiguos compañeros de boda, y este mundo encajaba en el molde. Todos, desde el novio hasta la novia, bailaban, cantaban y bebían como locos. Las canciones cambiaban de un momento a otro, y los bailes y las parejas también. Los que se cansaban del alboroto podían comer algo o saciar su sed con licor. Al atardecer, los recién casados eran levantados y paseados por la ciudad, para finalmente ser arrojados a su dormitorio acompañados por una cacofonía de gritos. Después de causar su cuota de caos, la multitud procedía a dar a las parejas un poco de espacio, marchándose a una segunda, o tercera, si contamos el día de copas que precede a todo el proceso, fiesta. Fue un acto ruidoso y potencialmente bárbaro, pero me pareció mucho más divertido que los discursos extraños y los trucos de salón que había visto en el pasado. Por supuesto, no podía negar que mi visión como soltero de 30 años podía haber sido deformada por los regalos de boda que solo se intercambiaban en una dirección. En cualquier caso, la ceremonia fue maravillosa. Heinz parecía triunfante mientras llevaba a su novia del brazo. Él y la frágil señorita Mina formaban un binomio tan criminal como el de Margit y yo en un sentido completamente distinto. Una rápida mirada a la pareja hacía pensar en las palabras secuestro e intimidación, pero el rostro de la nueva señora se teñía de un dichoso rojo rosado. Los factores prácticos, como las relaciones familiares y las finanzas, desempeñan un papel en el matrimonio, pero eso no quiere decir que los implicados no sean felices. Señor hermano, dijo Elisa, tirando de mi camisa. ¿H.M.? Yo estaba sentado tranquilamente en una esquina de la plaza con mi hermana en mi regazo. A toda la familia le preocupaba que ella se desplomara si se veía envuelta en el baile, así que me pusieron de guardia. El señor hermano no quiere bailar. No me gusta bailar, le respondí. Eso era una verdad a medias. Confiaba en que mi habilidad con la espada se tradujera en los pasos de una giga o un vals, pero simplemente no tenía a nadie con quien bailar. Margit había estado bien hasta la mitad de la boda, cuando se bebió un recipiente lleno de hidromiel destilada con hierbas lo suficientemente fuertes como para emborrachar a un Menzi, nada menos, dejándome así sin pareja. Por supuesto, yo podría haber seguido los pasos de Michael y Hans, que se esforzaban en superar sus nuevos estornudos para bailar con todas las doncellas que se cruzaban en su camino. Sin embargo, las chicas de mi edad habían empezado a evitar bailar conmigo últimamente. Estaba seguro de que la culpa la tenía cierta arañita que estaba a punto de convertirse en la mejor amiga de un cubo vacío. No sabía por qué ella estaba tan preocupada, ya que ella sabía que yo era un cuarto hijo con pocas posibilidades de tener una pretendiente. Pero bailaste con Elisa, señaló mi hermana. Eso es porque tú eres especial, le dije. Mi único baile del día fue con Elisa en las afueras de la zona. Digo baile, pero había cogido a mi hermana y la había hecho girar lentamente porque quería participar en la fiesta.
No la había dejado dar ni un solo paso por sí misma, pero ella parecía bastante contenta, así que pensé que estaba bien. Especial, Elisa resopló con suficiencia y se recostó contra mí mientras agitaba sus pequeñas piernas. Es tan bonita, pero como hermana pequeña real y de carne y hueso, probablemente diría cosas como, Dios mío, mi hermano es tan molesto dentro de unos años. Pensar en ello ahora casi me hacía llorar. Si ocurriera de verdad, me vería berreando sin reservas, ya que solo con imaginarlo se me apretaba el pecho. Oh, ya sé. Elisa, ¿quieres ir a ver los puestos? Puestos, repitió ella, sí. Hay comida exótica y poetas allí. Ahuyenté mis pensamientos deprimentes con una simple sugerencia. Con la frecuencia con la que Elisa se quedaba encerrada en casa, estaba hambrienta de salidas para su curiosidad, y la idea de mirar los puestos de la calle la entusiasmaba. Respondió con un entusiasta, sí quiero. Nuestro padre me había dado algo de cambio para gastar en el festival, así que estaba seguro de que podría comprar una o dos cosas para ella. Era difícil saber si quedaba alguna golosina de hielo ahora que habíamos terminado la cosecha, teniendo en cuenta lo popular que era, pero tal vez sí podía encontrar alguna, mi calificación como hermano mejoraría. Con mi emocionada hermana en mis brazos, me dirigí a la larga fila de puestos callejeros. Consejos, el dios del vino, que preside las fiestas y la alegría, tiene unos seguidores que rivalizan con los de la diosa de la cosecha. Afirma que el dolor de la resaca no es más que parte del encanto del licor y que no existe ningún milagro para curar la resaca. A sus ojos, para ser un verdadero amante del vino, hay que amar todos sus efectos. ¿Porque los festivales son más divertidos cuando se es un niño que cuando se es un adulto? Un montón de billetes de 10.000 yenes es suficiente para comprar cualquier cosa, incluso para participar en las rifas con las que los niños solo pueden soñar. Y, sin embargo, los días en que salía de casa, agarrando con fuerza unos cuantos cientos de monedas de yenes eran siempre los que hacían bailar mi corazón. Disfruté de un hechizo de nostalgia mientras miraba los numerosos puestos callejeros que se habían instalado. Todos ellos estaban regentados por comerciantes errantes que habían acumulado sus existencias en el extranjero. A veces, pasaban por ciudades como la nuestra para vender sus productos. Tenemos cuchillos de obsidiana hechos en el norte. Son geniales para recoger hierbas. Oye, ¿qué te parece una laca que recogí en una ruta del este? No hay nada por aquí que brille como esto. Compra un juego completo como regalo. ¿Qué te parece? Va muy bien con el cielo azul de hoy, hierbas. Hierbas de la península occidental. Magulladuras, raspones, cortes, lo curará todo. Los comerciantes se sentaban en alfombras o asomaban la cabeza por los carros especiales que se abrían a un lado mientras llamaban al menguante tráfico. Este pasillo comercial había estado lleno de actividad a primera hora del día, con los lugareños demasiado borrachos para estar de pie ocupados bailando. El negocio siempre se ralentizaba después de la boda, pero algunos compradores aquí y allá preferían curiosear a su aire o querían probar suerte con lo que quedaba en stock. No son pocas las cosas que me llaman la atención, pero hoy seguía las órdenes de la princesita de nuestra familia. Ni siquiera tuve que preguntarle a dónde quería ir. Su mirada centelleante estaba claramente fijada en un punto, un puesto de joyas para amas de casa. El propietario, claramente bien nacido, estaba sentado en una silla plegable, con una enorme guardaespaldas sobre su lado. Su entusiasmo por vender había decaído claramente, mientras él observaba tranquilamente a la escasa multitud de clientes potenciales que pasaban por allí. Sr. hermano. Bonitas. Bonitas, Elisa chilló. Sí, son muy bonitas, yo coincidí. Mi hermana se acercó con estrellas en los ojos, pero el tendero no se molestó en echarla. Una niña que no podía pagar no habría sido más que una molestia si hubiéramos venido en las horas pico, pero ahora que el negocio estaba lento, el joyero la llamó con una voz suave. Tienes buenos ojos, pequeña dama. Esto de aquí es una perla desenterrada por las sirenas que viven en el azul profundo del mar interior del sur. Mira qué redonda e impecable es. Y esta es la que está sin pulir, salió del agua con el mismo aspecto. Supongo que a este hombre bien dotado y con ropas extravagantes le gustan los niños, reflexioné. Después de todo, mostró cuidadosamente la belleza de su inestimable perla Elisa como si fuera legítimamente una clienta potencial. ¿Cuál es el precio de esta cosa? 3 dracmas 34. El sistema numérico del imperio era de base 10, y su moneda lo reflejaba. Una dracma de oro valía 100 libras 35, una libra de plata valía 100 acer y 36 de cobre. Era un sistema sencillo y familiar. El agricultor independiente promedio esperaba ganar 5 dracmas en un año. De ahí, una dracma se tomaba como impuesto líquido,
y se necesitaban unas 50 libras para comprar los materiales necesarios para pagar el impuesto sobre el producto que no se podía cultivar, como la seda. Los gastos de manutención y agrícolas ascendían a unos 2 dracmas, por lo que la renta final disponible para un año se calculaba en 1 dracma y 50 libras. La proporción entre lo que el gobierno tomaba y lo que nos quedaba era aproximadamente de 4 a 6, lo que situaba a nuestro pueblo en el lado más indulgente. Si añadimos a la mezcla mi ocupación secundaria y nuestros campos adicionales, nuestra familia podía guardar 3 dracmas en un año determinado, lo que significaba que tendríamos que destinar todo nuestro dinero sobrante a comprar esta única perla. Wow, qué joya tan preciosa, tartamudeé, tensándome por reflejo. Este bazar de pueblo no es el lugar adecuado para este tipo de tesoros, viejo. Vaya, vaya, dijo el hombre con satisfacción. Parece que el joven caballero comparte el ojo de la pequeña dama para la belleza. De hecho, este es un premio que tenemos en nuestra tienda principal en la capital imperial. Lo he traído conmigo por si alguien quisiera comprarlo, pero... 34 dracma, antigua moneda de las ciudades-estado griegas y los reinos helenísticos de Asia. 35 la libra esterlina es la moneda del Reino Unido, así como de las dependencias de la corona y de algunos territorios británicos de ultramar. 36 moneda de cobre usada durante la República Romana y el Imperio Romano. Esto suele ser algo que se encadena para adornar los cuellos de las mujeres de la nobleza. El dueño de la tienda se acarició la considerable barba y se rió afablemente. A juzgar por el anillo de sello que llevaba en el dedo, él probablemente era el encargado de abastecer de mercancías a una empresa de la capital, lo que le convertía en alguien importante. Sé que tienes tiempo libre, pero por favor no abras tu tienda en el campo. Esto es malo para mi corazón. Ja, me reí torpemente, ya veo. No me extraña que sea tan estelar. Nunca podríamos comprar algo así. No, verás, hay una tradición entre los mercaderes de comprar una perla para crear un collar con ella cuando te casas. He oído que también se ha puesto de moda en los reinos de los hombres. ¿Qué te parece? ¿Por qué no lo hablas con tu madre y le compras uno a tu adorable hermanita? ¿De qué clase de Messi estás hablando? ¿El agricultor burgués? ¿El capitalista rico? Escúpelo, te desafío. Esa perla podría comprar mi armadura y algo más. Bueno. Puse mi sonrisa más educada y dije, mi hermano mayor se ha casado hace unos momentos. Un espléndido tesoro como este está desgraciadamente fuera del alcance de lo que nuestra casa puede permitirse. Oh, dijo el hombre, abriendo mucho sus ojos. ¿No eres el hijo mayor? En absoluto, señor. Soy el cuarto hijo, de verdad. Tu dominio de la lengua palaciega es tan impecable que hasta yo desearía tomar lecciones de ti. Ya veo. Pensó que era el heredero basándose en mi discurso. Espera, no. Parece que piensa que nuestra familia es lo suficientemente rica como para enviar a 4 chicos a la escuela. ¿Qué haré si él realmente empieza a buscar a mis padres? Bueno, verás, no estoy en posición de presumir, simplemente he aprendido lo que he podido de mi padre y de algunos amigos que han asistido a la escuela. Por supuesto, me encantaría comprar esto para mi hermana, pero el precio es un poco caro para nosotros, así que si usted, oye, chico, ¿qué te parece? En medio de mi intento de escapar, oí una voz que me llamaba desde el cielo. Levanté la vista para ver los afilados colmillos de una ogro que se pasaba directamente sobre mí. Medía al menos 3 metros de altura. Había oído que su piel era azul porque contenía algún tipo de metal rígido, pero que seguía siendo lo suficientemente flexible y elástica como para que una espada ordinaria simplemente rebotara en ella. Sus enormes músculos sobresalían como placas de armadura, con cada miembro tan digno como un pilar de mármol. El premio son 5 dracmas, dijo señalando hacia un puesto de venta de espadas. Seguí con la mirada su afilada garra, que podría desgarrar fácilmente la carne humana, para ver que el puesto de espadas anunciaba un desafío. Garabateado con una letra que parecía escrita por un ratón, el cartel decía que, si alguien podía partir el preciado casco del propietario con un solo golpe, pagaría 5 monedas de oro. La tarifa por el intento era de 50 seri. Al lado del anuncio, escrito por una rata, el vendedor de espadas fumaba una pipa entre ocasionales llamadas a la multitud sin ningún entusiasmo. Por la forma de su rostro y su cuerpo enjuto y diminuto, me di cuenta de que si era un rata. Este tipo de desafíos eran habituales en los festivales. Eran parecidos a los campos de tiro de corcho en Japón, donde los premios más grandes se apuntalaban por detrás, o a las rifas que sospechosamente nunca arrojaban un número ganador. Era una trampa diseñada para atraer y sacarles monedas a los padres que habían cedido a los deseos de sus hijos o a los tontos que habían sido incitados por sus amantes.
Oye, Lauren, dijo el primer comerciante. La guardaespaldas ignoró el reproche del joyero. Con una sonrisa tan imponente como para hacer llorar a los niños, me puso la mano en el hombro. Me alegro de que Elisa esté ocupada mirando la perla. Él está hecho para ello, insistió Lauren. Luego se volvió hacia mí y dijo, ese aprovechado lleva un tiempo acumulando cambio. ¿No crees que sería divertido? El casco parece de acero estándar, pero probablemente él me obligaría a usar una de las espadas desgastadas que tiene alineadas junto a él. Mi padre me había dado exactamente 50 serie, podría hacer 2 o 3 pequeñas compras o compartir un capricho con mi hermana, pero... Parece interesante. ¿Qué? Exclamó el joyero. Presumir es parte del deber de un hermano mayor. Saqué mi cambio y lo agité un par de veces mientras me acercaba al puesto. Hola, futura leyenda, me saludó el hombre con una sonrisa. ¿Estás aquí para intentarlo? Sí, señor. Son 50 serie, ¿correcto? Aunque su rostro era bastante amistoso, se percibía una pizca de sombra cuando dejé caer las monedas en su palma abierta. Pero cuando miró las grandes monedas que tenía en la mano, su expresión se transformó en un ceño fruncido. Cuartos de Bayton, ¿eh? 2 de estos normalmente solo valen 45 a serie con lo pobre que es su fabricación. Los cuartos eran piezas de cobre de mayor tamaño que valían lo mismo que 25 cobres estándar, pero sin una estandarización total, el dinero era susceptible de cambiar de valor dependiendo de la calidad de su acuñación. El caso más extremo fue el de las monedas de raspadura de José, fundidas para celebrar la ascensión o el reinado de José y el emperador Avaro, que solo llegaron a valer 2/3 de su supuesto valor, incluso para las mejores piezas de oro. Esto llevó a una serie de situaciones odiosas como esta. Bueno, eres un niño y todo eso, así que miraré para otro lado. Lo atribuiremos al sentimiento festivo que hay en el aire. Gracias, le dije, tragándome un comentario sarcástico. Las hojas que podía elegir eran, en pocas palabras, todas de acero barato. Por otro lado, gracias a la habilidad de gusto estético que había adquirido en el árbol de sociabilidad como preparación para futuros encuentros sociales, pude comprobar que el casco tenía una fina capa de mistarille a pesar de su cuerpo de acero liso. El mistarille era un metal especial que a menudo aparecía en las sagas de los poetas errantes. Tenía un aspecto plateado con un matiz azul que adquiría un tenue brillo en la oscuridad y solía aplicarse como capa de acabado sobre otros metales. Sin embargo, su propiedad más impresionante era su capacidad para desviar los golpes físicos. Esto significaba que dar al mistarille una forma utilizable requería magia especializada o herramientas del mismo tipo. Haciendo honor a su legendaria reputación, llegó a formar parte de los adornos de la realeza como emblema de fortaleza indomable. Este casco tenía una letanía de pequeñas marcas, pero la ausencia de daños en la capa inferior de metal era probablemente la raíz de la confianza del comerciante. Con la cantidad de mellas y abolladuras que tenía, solo podía preguntarme cuántos años él llevaba con este plan. Los centavos amontonados se convierten en un tesoro, estoy seguro. Aún así, la tarea no era inútil. Pude ver que el revestimiento exterior era escaso y que la ornamentación rota del yelmo delataba su antigüedad. Si todo el casco hubiera sido forjado con mistarille, habría tirado la toalla, pero el herrero local me había dicho que una fina capa del material solo era resistente, no indestructible. Si tenía una oportunidad, entonces era mi deber como un jugador probar de quién sería la ruptura. Vamos a intentarlo. Rodeé con mis manos la espada arrojadiza y la levanté en alto tras confirmar mi agarre. Esta era la mejor manera de usar todo mi poder contra un objetivo inmóvil. Vamos, señor hermano. En algún momento, la atención de Elisa se había liberado de la hipnotizante gema y había vuelto a mí. Todavía a salvo al lado del joyero, sus vítores llegaron a mi oído cuando me preparé para balancearme. Gracias, Elisa. Tus gritos valen una pila completa de golpes. La cuchilla silbante que acompañó mi corto gruñido se detuvo a un pelo del suelo. Espera, ¿qué? El casco y el pedestal sobre el que descansaba se habían partido en 2. Espléndido. Sí, exclamé. El otro comentario elogioso procedía probablemente del ahogro que me había metido en esto. El vendedor de espadas permaneció sentado en su silla, mirando de mí hacia el casco y de vuelta con su boca abierta. Cuando cumplí años, mi destreza estaba en la cúspide de la categoría 8, ideal, y mis arte de la espada híbrida y arte de encantamiento estaban en la categoría B, experto. Con una habilidad de espadachín de nivel superior llamada perspicacia y el mencionado gusto estético, encontrar los puntos débiles de las estructuras era pan comido, y partir el metal había sido lo mismo. Perspicacia era una habilidad que me otorgaba una forma de intuición visual.
De acuerdo con las enseñanzas de Miyamoto Musashi 37, la técnica oculta me permitía observar a mi oponente sin centrarme en un punto, lo que me otorgaba la capacidad de esquivar una espada sin tener que mirarla fijamente. Además, mi aguda visión hacía más evidentes las aperturas en las defensas de mi oponente. En esencia, era una habilidad monstruosa que añadía bonificaciones al ataque, la evasión y el contraataque, tanto en precisión como en daño. Los 3 meses de experiencia que gasté para conseguirla no fueron en vano. Quiero decir, sus bonos de evasión serían útiles incluso si abandonara el camino de la espada, así que era una compra segura. Nunca acumularía polvo, ni de lejos. En cualquier caso, el casco que había seccionado debía de haber sido golpeado por todo tipo de guerreros y hombres musculosos a lo largo de los años. Aunque la parte superior no tenía ninguna hendidura notable. 37 Miyamoto Musashi fue un guerrero famoso del Japón feudal. También es conocido como Shinmen Takeshi, Miyamoto Enosuke, o por su nombre budista Nitinraku. Su nombre completo es Shinmen Musashi no Kami Fujiwara no Arunou. Es autor del reconocido tratado sobre artes marciales titulado El Libro de los 5 Anillos. Había algunos puntos que habían sido aplastados. Supuse que una fina capa de mistarille no era suficiente para amortiguar completamente el impacto de todo su abuso. El grosor de su revestimiento es importante, pero la forma de un casco es también una parte vital de su estructura defensiva. La curvatura de la armadura redirige las cuchillas para que no se claven en el cuerpo, que es la única razón por la que la esgrima occidental en la tierra incluye el arte de matar a alguien a golpes con el pomo. Un pequeño trozo de metal plano había sido toda la oportunidad que necesitaba. La espada que había utilizado estaba un poco desafilada, pero el resto era cuestión de técnica. Tal vez debido a su larga historia de malos tratos, el yelmo se partió mucho más limpiamente de lo que yo había esperado. Sir Lambert había predicho que yo podría romper el acero si se daban las circunstancias adecuadas, y me alegró el ver que las habilidades que se habían ganado su sello de aprobación no se habían oxidado durante la ajetreada temporada de cosecha. El único contratiempo digno de mención fue que había estropeado la espada. La sostuve en posición vertical, pero incluso una inspección superficial habría revelado lo completamente deformada que estaba la hoja. Por muy perfecta que fuera mi forma, un arma pobre no estaba hecha para este uso. Ahora bien, dije, me gustaría reclamar mis 5 dracmas. Extendí la mano hacia el rostro inexpresivo de Stuart 38. Parecía querer protestar, pero con la aterradora ogro aplaudiendo alegremente detrás de mí y los comerciantes vecinos uniéndose a ella, él optó por cerrar la boca. El joyero estaba por lo menos unos cuantos mundos por encima del vendedor de espadas en cuanto a posición social, y la presencia del primero entre la multitud que aplaudía dejaba al cobarde hombre rata con poco margen para objetar. El comerciante de espadas probablemente se dio cuenta de que era peor arruinar su reputación con una reticencia indecorosa que pagarme. En realidad, yo no había utilizado ni magia ni milagros, y había cortado el 38 Stuart Little, llamada ocasionalmente Stuart Little, un ratón en la familia en Hispanoamérica, es una película estadounidense de comedia familiar del año 1999, dirigida por Rob Minkoff y basada en el libro homónimo de Eve Witte, Casco solo con mi habilidad. La forma en que había ganado era simplemente demasiado abrumadora como para encontrar algún fallo razonable. Wow, seguro que eres notable, ¿sé chico? Mira. ¿El dinero del premio? Tómalo. Tu elección de palabras te hace parecer magnánimo, pero no engañas a nadie con lo mal que te tiembla la voz y la mano. Aún así, supongo que el dinero es... ¿Dinero? ¿HM? ¿Qué pasa? ¿No estás contento?, me preguntó la ogro, observando mi ceño fruncido mientras el oro brillaba tenuemente en mis manos. Me pregunté qué clase de habilidad increíble había necesitado esta guerrera con armadura completa para acercarse sigilosamente por detrás de mí sin hacer ruido. Tras ver el metal en mis manos, ella se volvió para mirar al mercader y le espetó: «Explícate, escoria». «Mira el cartel», chilló la rata. «No ha hecho nada malo». Las relucientes monedas de oro que tenía en mis manos eran piezas acuñadas para celebrar el 5º año de José y en el poder. El riguroso rostro impreso en el oro era indicativo del más impuro de los rasguños de José. El triste brillo de estas 5 monedas se veía entorpecido por las sucias huellas dactilares que salpicaban su superficie, sin duda prueba de una larga historia de paso entre los pobres. A lo sumo, sumaban 2 dracmas y 50 libras. Tú, sinvergüenza. ¿Quién iba a pensar que tendría un seguro extra para una situación como esta? Ahora que he vuelto a mirar, el cartel decía 5 monedas de oro y no 5 dracmas. Si hubiera intercambiado las dos, yo podría haberme quejado de que me estaba estafando, pero la publicidad no era falsa de ninguna manera. ¡Qué fastidio! Al no poder ocultar mis hombros caídos,
la amenazante mano del ogro se extendió a mi vista, haciéndome estremecer. Sin embargo, las aterradoras garras de las yemas de sus dedos fueron inesperadamente suaves al arrancar 3 de las monedas de mi mano. Dejándome con mi confusión, se volvió hacia el joyero y comenzó a hablar con énfasis. Ahora bien, oh empleador mío, ¿has sido testigo del brillante golpe de este pequeño espadachín? De hecho, respondió, en nombre de la casa Gresham, ciertamente lo he sido. Nunca había oído hablar de los Gresham, pero debían ser bastante prominentes para que el comerciante declarara tan expresamente el nombre en esta situación. Espera, ¿él podría ser el patrocinador de toda esta caravana o algo así? E incluso estas piezas de oro más bajas, continuó Lauren, valen 3 dracmas después de haber sido ganadas por un campeón. ¿No estás de acuerdo? Efectivamente, sin duda, le dijo su jefe con una fuerte inclinación de cabeza. El joyero Sir Gresham colocó entonces la perla gigante en una pequeña caja de anillos. Con una sonrisa radiante, se la entregó a mi perpleja hermanita y le dijo, «Tienes un hermano maravilloso, jovencita». «Muchas gracias», le respondió Elisa. Sus juveniles intentos de imitar mi discurso palaciego no hicieron más que ampliar la sonrisa en el rostro del caballero. «Ojo, ahora lo entiendo». Una venta generosa le permitía presumir de su magnanimidad ante los demás mercaderes de la caravana, lo que debía ser su objetivo. En una época en la que las conexiones interpersonales estaban más cerca de las amistades personales que de los contratos robotizados, una buena reputación valía su peso en oro. ¡Qué hombre de negocios tan astuto! Si la buena palabra de este episodio se extendía, la diferencia de 1 dracma y 50 libras era totalmente trivial. Aún así, una buena acción era una buena acción independientemente de la intención, así que me preparé para darle las gracias también, pero mis pies perdieron repentinamente el contacto con el suelo. La ogro gigante me había agarrado por las axilas y me sostenía en alto, poniéndome a la altura de los ojos. «Ahora bien, te envié con la promesa de que obtendrías 5 dracmas». «Claro», le dije, todavía un poco aturdido. «Pero ya has hecho más que suficiente por... Eso te deja todavía con 1 dracma menos», ella anunció, acercándome. Podía distinguir con claridad el azul de su piel impregnada de metal, los caninos desgarradores de carne que delineaban su sonrisa y los iris dorados que marcaban los ojos de todo demonio. Sus ojos eran hermosos, y las pestañas que los delineaban se alargaban a medida que me acercaba. La nariz perfectamente equilibrada que descansaba sobre su boca galante se adaptaba perfectamente a su rostro, y los mechones castaños que le daban su contorno emanaban el agradable olor del aceite para el cabello de alta calidad. La distancia entre la cara del atractivo ogro y la mía llegó a 0 antes de que yo pudiera reaccionar. La despampanante demonio me dio un pequeño pico, un suave roce de nuestras bocas. «¿Será suficiente?», me preguntó. Fue mi primer pico en esta vida, utilizo esta palabra con precisión, ya que se trató de un intercambio formal de labios, ciertamente no fue un beso. Recibir uno de una mujer más elegante que la mayoría de las modelos de la televisión me hizo asentir por reflejo a su pregunta. «Muy bien. Mi gente te tratará bien si les das el nombre de Lauren de la tribu Garganchuan 39. Les diré que he encontrado a un chico interesante». La hermosa guerrera, Lauren, esbozó una hermosa sonrisa mientras me bajaba. Con una suave palmada en mi cabeza, ella añadió, «Espero el día en que vengas a desafiarme como espadachín de pleno derecho». La inminente realidad de un futuro golpe de historia se hundió en mi cuerpo con el cosquilleo de mis labios. Consejos: los ogros proceden de la parte occidental del continente central, no reclaman ningún país de origen y se organizan en torno a tribus independientes, todas las cuales valoran la destreza marcial. Su piel y sus huesos están impregnados de elementos metálicos. Son sexualmente dimórficos, sobre todo las hembras, que suelen superar los 3 metros de altura, y muchas naciones ponen estas potencias absolutas directamente en el presupuesto público. Por el contrario, los machos son relativamente pequeños, de 2 metros de altura, y se dedican a trabajos manuales o esporádicos para llegar a fin de mes en su sociedad matriarcal. «Un brindis por nuestro legendario espadachín», soltó un hombre. «Salud», respondió el público. Yo sabía que se correría la voz rápidamente en el recóndito mundo de nuestro pequeño pueblo, pero tengan piedad. Solo había pasado media. 39. La palabra Garganchuan viene de Gargantua, el nombre de uno de los 2 gigantes del popular, Gargantúa y Pantagruel, que es un conjunto de 5 novelas escritas en el siglo XVI por François Rabelais, en francés. Ora desde mi victoria en el puesto del vendedor, y ahora los borrachos levantaban jarras de alcohol en mi nombre por toda la plaza, sus vítores alcohólicos se mezclaban con el suave rojo del sol poniente. Por cierto, el hombre que había estado dirigiendo los brindis todo este tiempo no era otro que uno de nuestros invitados de honor, el bufón de mi hermano mayor.
Parece que su mente amortiguada no pudo darse cuenta de su esposa recién casada poniendo sus ojos en blanco mientras él bramaba y gritaba. Por otro lado, yo estaba atrapado en medio de esta locura sosteniendo aburridamente la copa que me habían dado. Había cogido el rasgo de bebedor empedernido sabiendo que el licor era un elemento básico en la dieta de cualquier aventurero, así que estaba a punto de perder la paciencia. Al fin y al cabo, no quería despertarme en la calle, firmar un contrato dudoso o, en general, hacer alguna estupidez mientras estuviese borracho. Al servirme la copa, mi lengua se vio asaltada por un potente dulzor y un sabor a hierbas que no sentó bien a mi infantil paladar. Un momento, esta hidromiel no está diluida, de hecho, está destilada. Están tratando de matarme, idiotas. Quería agua o leche para diluir la mezcla, mi lengua aún no había desarrollado ningún tipo de aprecio por el alcohol en este cuerpo. En mi vida anterior me habían gustado bastante los licores occidentales, pero había tenido que esperar hasta la segunda mitad de mis 20 años para disfrutarlos de verdad, así que era natural. ¡Wow! Parece que eres tan fuerte con la bebida como con la espada. Bien, dale otra. Otra. Ellos saben exactamente lo que están haciendo. Malditos sean. Oh, padre. Querido. Miré a mi viejo, que estaba en las afueras de la plaza cuidando a la princesa dormida de nuestra familia. Se dio la vuelta al instante tras lanzarme una mirada de disculpa. Al parecer, el instigador de este pandemonium no tenía intención de salvar a su hijo del caos. Después de separarme de la dama ogro, que, en un raro giro, todavía estaba dentro del rango de edad adecuado para ser llamada dama. Incluso teniendo en cuenta mi vida anterior, le hice saber a mi padre en silencio lo que había sucedido. No podía quedarme exactamente callado, teniendo en cuenta que habíamos hecho una gran compra y que habíamos traído a casa un cambio del orden de un dracma. Sin embargo, el alcohol en el organismo de mi padre había frustrado mis intentos de discreción, y él había empezado a jactarse en voz alta. Además, había llevado el dinero que le había entregado, que, según yo, debía servir para nuestros preparativos de invierno, directamente a mi madre y se las había arreglado para convencerla de que esas monedas debían ser totalmente independientes de nuestro presupuesto habitual. Lo que significaba que las monedas habían ido a parar rápidamente al bolsillo del obispo y mi padre había anunciado, invita a Erich, mientras sacaban más barriles de vino de la iglesia. Sin ninguna experiencia como marido o padre, yo solo podía suponer que los padres eran criaturas que no podían evitar que su hijo hiciera algo impresionante. Aún así, dado lo extasiados que estaban todos, ya no tenía que preocuparme de que mis padres le quitaran la perla a Elisa por ser demasiado joven para ella. Por supuesto, no me preocupaba que fueran tan codiciosos como para imitar a los villanos que se embolsan el dinero de sus hijos en Año Nuevo, pero sí eran lo suficientemente cautelosos como para preocuparse de que ella la perdiera en algún lugar. Mis padres eran precavidos porque nos querían, pero eso era difícil de ver desde la perspectiva de un niño. No quería que mi linda hermanita se enojara con ellos por algo así. Mientras la multitud vertía otra ración en la copa que yo había vaciado, solté un suspiro de pena, pero con un matiz de alivio. Esta vez me habían dado vino con agua de miel. Incluso mis inmaduras papilas gustativas podrían disfrutar de esto. Sin embargo, el sol casi se había puesto y no pude evitar preguntarme, ¿no es hora de meter a los recién casados en sus viviendas? Lo sabía desde el principio, gritó Heinz. Lo supe en cuanto oí que te levantaste en esa sesión de entrenamiento. Sabía que le mostrarías al mundo algo sorprendente con tu espada. A pesar de que el reloj avanzaba, mi hermano, totalmente borracho, no mostraba ninguna intención de escoltar a su novia. Con su brazo alrededor de mi hombro y una copa en sus manos, él parloteaba alegremente con todo el vocabulario que su mente ebria podía reunir. Yo rezaba desesperadamente para que él solo tuviera más cantos mal articulados preparados para salir de su boca. Escucha, Erich, cortar un casco está muy bien para tu confianza, pero mira, un enemigo de verdad se mueve por ahí. Y para empeorar las cosas, tuve la mala suerte de sentarme frente a un Sir Lambert borracho, que hizo que terminar todo este asunto fuera un suplicio imposible. Sí. Vas a estar borracho, limítate a decir cosas de borracho. ¿Cómo se supone que? Voy a tacharte como un idiota incoherente cuando tus consejos siguen pareciendo útiles. Si las cosas siguiesen así y todo el mundo se desmayase, yo nunca lo superaría. Las mujeres de nuestro pueblo me mirarían con desprecio por el resto de mis días si les arruinara la noche de luna de miel. Oye, Heinz, le dije, lo sé. No te preocupes, hablaré con papá por ti. Serás un gran aventurero, y también encontrarás la moneda del hada. Olvidémonos ya de la moneda, bueno. El hecho de que nunca consiguiéramos encontrarla debió de pesarle. Yo personalmente estaba de acuerdo, pero mi hermano ya era un adulto. Maldita sea, ¿por qué a todos los hombres les gustan tanto las espadas? No me malinterpretes,
me gustan tanto como a cualquier otro, pero ¿realmente vale la pena exaltarse tanto como para desperdiciar la preciosa experiencia de tu noche de liberación virginal? Esto es una vez en la vida. Una vez. En la vida. Cuando empecé a considerar la posibilidad de hacerle entrar en razón con un sometimiento corporal, la novia gritó, Heinz, ¿qué pasa, Mina? Heinz gritó en respuesta. Estoy aquí, intentando ayudar al futuro de mi hermano pequeño. Nuestro futuro viene primero, idiota, ella gritó. Su rostro estaba rojo como una remolacha y su voz retumbó en la plaza mientras ella se inclinaba hacia su marido. La fuerza de su rugido fue suficiente para callar a los otros borrachos y envolver la plaza en un velo de silencio. Venga, vamos. Todos ustedes. No me digan que alguno de ustedes ha olvidado qué día es hoy. La otrora frágil doncella me arrebató la copa, llena de casi más agua que vino, de las manos y se la tragó de golpe antes de agarrar la oreja del novio. Permítame reiterar que le agarró la oreja y no la pellizcó. ¿Oh? ¿Mina? Ouch. Espera, hey, Ogub. Este momento grabó en piedra la dinámica de poder de esta pareja. En el futuro, mi estúpido hermano probablemente sería refrenado por la señora Mina, que utilizaría esta noche para burlarse de él y avergonzarlo delante de sus hijos durante años. Vamos, señora Mina, vamos, cállate. Vamos, levántense, vos. Hagan trabajar a esos cerebros suyos y recuerden qué día es hoy. El aullido enfurecido de una novia ignorada hizo que la multitud se pusiera en pie al recordar cómo debía concluir una boda. Los engranajes de sus aturdidas cabezas giraron tan frenéticamente como sus cuerpos se movieron para levantar a las 3 parejas de recién casados. Me pregunto, ¿cuántos de ellos conseguirán volver con vida? Me escabullí de la multitud y encontré un milagroso vaso de agua sentado sin vigilancia en una mesa vacía. Debo tener más cuidado con destacar, reflexioné. El agua enfriada por la bendición de la diosa de la cosecha se deslizó suavemente por mi garganta. Busqué un tazón caliente de gachas para aliviar las olas de licor que rebotaban en mi estómago, y la comida humeante tuvo un sabor más suave aún. Consejos: el alcohol de cada pueblo suele ser guardado por un templo del dios del vino u otra deidad en su ausencia, y se administra y vende en función de las necesidades. Hay un precio nacional fijado para todos los licores que generalmente disminuye en los años en que la cosecha es abundante, el objetivo es que esté más disponible a que no. El alcohol es más que un lujo, es un recurso estratégico para sofocar los disturbios, un medio sanitario para purificar el agua y una droga medicinal para estabilizar los trastornos mentales. El sol de la mañana brilló sobre mí mientras me arrastraba fuera de la cama y respiraba profundamente, solo para casi vomitar. El espíritu del licor no se había cedido en su bienvenida, un eufemismo para referirse a la resaca, más bien, una nube de olor agrio había entrado por mi ventana abierta. Después de la celebración, sin incidentes, según la medición más laxa, las 3 nuevas parejas fueron llevadas a sus respectivos dormitorios, y el resto de la manada tomó la bebida extra que les proporcioné para comenzar la tercera fiesta del día. La comida, aún caliente, probablemente se acompañó de canciones y bailes, y a algunos les debió apetecer un combate o una prueba de fuerza mientras se divertían hasta altas horas de la noche. Sin embargo, esta era mi mejor suposición, porque yo me había escabullido desde el principio. Por muy bebedor empedernido que fuera, solo tenía un espacio limitado en mi estómago para los líquidos. Había querido evitar el papel de bombona humana sobria por el mero hecho de tener capacidad para ello. Me había ido a la cama como de costumbre, pero este fue un despertar bastante nauseabundo. El olor emanaba de un árbol situado justo al lado de la ventana. Me giré para mirar el dormitorio de los chicos de nuestra casa, que parecía más grande que antes, y encontré a los autores en mis 2 hermanos del medio. Las ganas de echarles agua de pozo por encima se hincharon en mi interior. Pero soy un adulto. Tranquilo, estoy. Tranquilo. Aún así, me vengaría de ellos aconsejándole a mi padre que no les dejara volver a beber durante algún tiempo. Con eso bastaría. Con ganas de lavarme la cara, me dirigí a la cocina para encontrar que mi madre ya se había levantado, aunque me pareció ver que ella había bebido más que mi padre, para cocinar con la misma olla con la que lo hacía todas las mañanas. Vaya, ella saludó: buenos días, Erich. Buenos días, madre. Ayer montaste un buen espectáculo, ¿verdad, señor espadachín de nuestra humilde casa?, añadió ella con una risita. Mi padre y mi hermano me habían alabado la noche anterior, pero era la primera vez que mi madre lo hacía. Me sentí un poco avergonzado. ¿El alcohol ha seguido su curso?, me preguntó. Oh, sí, estoy bien, respondí. Iré a alimentar a Joultar tan pronto como termine de lavarme. Entonces parece que no vas a necesitar nada de esto,
ella dijo con una sonrisa traviesa que parecía más joven de lo que era. Seguí su mano y me asomé a la olla, donde la fragancia de una sopa dulce en ebullición flotó hasta mi nariz. Oh, es apio de raíz. El apio de raíz era una variante del apio, que crecía más grueso en la raíz, una vez cocido o hervido, tenía una textura suave y desmenuzable similar a la de las patatas. El guiso que mi madre revolvía se llamaba sopa de apio de raíz, y era uno de mis favoritos. El apio de raíz finamente rallado se mezclaba en una olla hirviendo con nata fresca y caldo para crear un caldo ligeramente dulce. El calor era bueno para los resfriados y no tenía ningún sólido consistente, por lo que era perfecto para las resacas matutinas. En nuestra casa era un elemento básico del menú después de un festival. Con resaca o sin ella, tomaré con gusto un poco, le dije. Lo siento, Erich. No puedo evitar las ganas de burlarme de ti, me dijo mi madre con una risita, preparando un tazón. Sabes, me sentí bastante sola cuando empezaste a llamarme madre, y no, mamá. Entonces, ¿te gustaría que te llamara ma, como los gemelos? Le pregunté mientras me limpiaba la cara con un paño que había mojado en un jarrón lleno de agua del pozo. No, detente, dijo ella riendo. Eso me haría parecer la mujer de un trabajador del campo. Tuve el suficiente ingenio para evitar decirle que era la esposa de un campesino. Entonces, señora, dije, permítame pedirle un plato de su mejor sopa. Un trozo de pan la acompañaría maravillosamente, si fuera tan amable. Como desee, señor espadachín. Permítame agraciarlo con queso adicionalmente. Me incliné al hacer mi petición en la lengua palaciega, y mi madre respondió del mismo modo con el complemento femenino. Acepté la sopa caliente y el pan de centeno que constituían mi desayuno. ¿Te apetece un té?, me preguntó mi madre, ofreciéndome una bebida hecha con raíces de hierba silvestre hervida conocida como té rojo. Los renanos tenían predilección por el té, pero no por los tés negros o verdes de la tierra que procedían de las hojas. En su lugar, preferían los tés infusionados con hierbas o pastos. El agua servía regularmente para esterilizarla, por lo que beberla cruda se consideraba un desperdicio. Al estar tan acostumbrados a hervir el agua, naturalmente empezaron a incluir hierbas para deleitar a sus papilas gustativas y mantener su salud. Hoy en día, cada sorbo del imperio incluye el sabor de las hierbas hervidas. El té rojo se hacía con raíz de achicoria, infame en la tierra por su mala reputación como sustituto del café para quienes la han probado. Sin embargo, en nuestra casa se trataba con cuidado y no sabía tan mal siempre que se la considerara como una bebida propia y no como café. En lugar de mezclarlo con la leche que intercambiábamos con nuestros vecinos, solíamos ponerle nata fresca. Tenía el tierno gustillo del hogar. ¿Cuántas veces más podré probar este sabor? Mi hermano estaba ahora casado y probablemente dormitaba junto a la señora Mina en la casa de campo. Un día tendría sus propios hijos y yo me convertiría en tío. Entonces tendría que irme para hacer sitio en la casa a su nueva familia. Nuestra vivienda no era ni mucho menos exigua, pero tampoco era del tamaño de una mansión, así que yo no podía quedarme para siempre. Con el tiempo, mis padres se mudarían a la casa de campo y Heinz tomaría el relevo como legítimo sucesor de nuestra casa. A pesar de la actitud laxa de mis dos hermanos del medio, estaba seguro de que ellos tenían sus propios planes sobre dónde vivirían en el futuro. Había viudas que buscaban volver a casarse y hogares llenos de hijas que querían novio por todo el pueblo. El alboroto que causaron ayer fue seguramente un medio para combatir la ansiedad de elegir sus propios caminos. Al final, lo mejor que podía hacer el hijo de un granjero por su familia era marcharse antes de causar problemas. Mientras le daba un sorbo a mi té rojo, mi madre empezó a prepararse para llevarle la sopa a su marido y a sus hijos, que estaban detenidos en la cama. Contemplar su espalda me llenaba de una melancolía indecible. No era que yo quisiera quedarme, no estaba tan mimado. Ya había abandonado el nido para ganarme la vida una vez. Sabía lo importante y significativo que era eso. Pero aún así, no podía evitar sentirme solo. Teniendo en cuenta que mi madre no había impedido que mi padre montara una cena ayer, ella no debía tener ningún reparo en que yo viviera a costa de mi espada. Tanto si me embarcaba en un viaje para dominar la espada, como si me aventuraba a una tierra lejana para convertirme en soldado o me convertía en aventurero o mercenario, ella no me diría nada. No sería porque no tuvieran nada que decirme, el amor que me habían demostrado aquí era suficiente para estar seguro de ello. Si mis padres no se preocuparan por mí, nunca me habrían preguntado si quería ir a la escuela en lugar de mi segundo hermano. Mis padres se esforzaban por dejarme forjar mi propio camino, como lo hizo el futuro Buda que me lanzó a este mundo. Nuestro hogar era la forma que tenían mis padres de crear un entorno en el que todos pudiéramos hacer lo que quisiéramos. Ellos nos habían dicho la verdad sobre las aventuras para calmarnos cuando éramos niños, pero no tuvieron palabras de reprimenda cuando empecé a estudiar esgrima o cuando encargué una armadura.
Esa era una prueba de su reconocimiento. Al igual que yo demostraba mi piedad filial ayudando en la casa y donándoles mis tallas de madera, ellos me mostraban su amor paternal enseñándome todo lo que podían sin obligarme a hacer nada. ¿Podría pedirles algo más? Una vez que me fuera, sería difícil regresar. La aventura es un asunto de movimiento que sigue el rastro del trabajo. Sin trenes ni aviones que me lleven a casa, un trabajo en un territorio extranjero me dejaría con pocos medios para visitar el hogar. Solo el viaje a Innenstadt me llevaría 3 días en caravana. Un viaje de ida y vuelta de 6 días sería demasiado largo como un descanso para ver a la familia. Por supuesto, lo mismo ocurriría como trabajador temporero. Además, sabía que era una estupidez, pero había sido bendecido con el privilegio de convertirme en lo que mi corazón deseara, y yo había utilizado mis poderes con la esperanza de ser uno de los héroes de los cuentos que tanto había amado. Tengo que prepararme y decirles, madre. Sí, querido, preguntó mi madre. ¿Qué sucede? He decidido mi futuro. Consejos: hay muchos medios de transporte, pero la carreta es el más común. Incluso un niño podría gastar su mesada para conseguir un viaje al siguiente pueblo, pero viajan por rutas predeterminadas, por lo que no viajan directamente hacia un destino determinado. Además, el número de carretas disponibles puede disminuir considerablemente en ciertas temporadas. La única forma de evitarlo es utilizar otro medio de transporte, los zapatos. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.